Bueno, efectivamente, el día de hoy estamos entrando a nuestro quinto y último módulo relacionado con la calidad de vida y la dignidad, donde nosotros debemos ser capaces de hacer las conducciones necesarias para entender qué estrategias interdisciplinarias podemos articular para garantizar el bienestar integral. En el caso particular, el día de hoy vamos a hablar un poco de los indicadores de calidad de vida laboral, pero preparé la presentación que no solo veamos los indicadores de vida, de calidad de vida laboral, porque es una dimensión bien importante, tiene la integración de unas dimensiones con unas características bien particulares, no desde el punto de vista de lo que se mide, de lo que se cuantifica, sino que seamos unos que reflexionemos y podamos hacer reflexiones críticas respecto al trabajo de las personas con discapacidad. Si bien estamos llegando al recorrido final, nosotros ahora podemos ver que hemos transitado por distintos escenarios y que finalmente, entendiendo que es un curso relacionado con la discapacidad física y la bioética, en el contexto de la salud, del trabajo y la discapacidad, debemos ser capaces de comprender desde un análisis muy integrado, multidisciplinario, con visiones sustentables y sostenibles, que no se trata solo de la inclusión laboral, sino de que deben existir tantos elementos como nos hemos paseado en las últimas semanas y también la disposición de entender lo que es la calidad de vida laboral desde la perspectiva de la discapacidad física. Entonces, he titulado esta presentación Discapacidad física y bioética hacia un ecosistema laboral conectado, porque la intención es que nosotros entendamos que desde el contexto de la discapacidad no podemos actuar como islas aisladas en un océano o en un mar cuyas profundidades hacen que se disuelvan los esfuerzos y que debemos transitar hacia la construcción de ecosistemas integrales, sociales y comunitarios para que desde lo laboral se den las respuestas oportunas. Bueno, ya todos me conocen, soy la coordinadora de este programa de formación y para mí es un placer hablar de este tema. Les voy a presentar una matriz sobre la que he estado trabajando y que espero que en un programa piloto pueda ser medible en el contexto país de la discapacidad física. Y bueno, me llena también, me siento orgullosa del recorrido que hemos hecho con este programa de formación, recordándole que, que es un producto de un proyecto de investigación financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y que a pesar de toda la dinámica que hemos vivido en los últimos meses, hemos podido salir adelante y están surgiendo unas categorías emergentes bien interesantes. Entonces, avanzando un poco, aquí nos podemos situar en algo que en lo que hemos venido escuchando de parte de todos nuestros invitados, que la discapacidad es un constructo social, es un elemento conceptual, teórico, con una propuesta que en la actualidad, bajo la mirada del modelo biopsicosocial, tiene que ver con la construcción social de la realidad y que adicionalmente, bajo la premisa de cómo se construye socialmente la realidad, hay algunos aspectos que en el caso de este programa de formación tiene que ver con la bioética, donde nosotros encontramos algunas aristas que les reflejo en esta presentación. Históricamente, a pesar de que hemos pasado del modelo de presidencia, luego al modelo médico rehabilitador y ahora en el modelo biopsicosocial, históricamente la discapacidad se ha percibido como una limitación aislada de un individuo y que aún a pesar de todos los esfuerzos, siempre aparece por allí un vestigio de que hay una condición que debe ser reparada. Desde la bioética, entonces es necesario mirar el entorno,
entender que la discapacidad tiene que ver con la interacción entre la particularidad física, que en este caso se corresponde con el tipo de discapacidad que estamos abordando, y un ecosistema que no debería tener barreras y que por el contrario impone permanentemente en todos los ámbitos, específicamente en el laboral, pero también en el acceso a las entidades laborales y a donde se pudiera practicar el ocio crítico, el esparcimiento, los espacios culturales, está plagado de barreras, tanto físicas como no físicas, y que debemos de una vez por todas articular de que no hay individuos incompletos, que el individuo no es su cuerpo, que lo corpóreo, si bien le permite sostenerse, vivir y asumir ciertos roles, es posible desempeñar y asumir con responsabilidad tareas y, y, y demostrar competencias, aun cuando su cuerpo tenga la ausencia de algún miembro o parte de su cuerpo no responda de acuerdo a lo que hemos tipificado como normal. Adicionalmente, ese hecho de que no hay incompletud en un individuo nos debe hacer reflexionar es que lo que existen son entornos que están desconectados, descontextualizados y hacen la carga pesada a un individuo que ya, o a un sujeto o una persona, a un ser humano que ya de por sí tiene que ir atravesando a través del recorrido de su discapacidad por el hecho de que sea una discapacidad congénita, una discapacidad adquirida, un sinfín de obstáculos que no deberían asumir como una responsabilidad de ellos, sino que deberían tener la capacidad de una vida. Entonces, desde la bioética, la justicia y la equidad, que también lo hemos comentado en algunos momentos, la justicia es hacernos iguales ante la ley y la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. En términos de inclusión, estos dos aspectos son bien disímiles y no pueden ser abordados con la mirada que se aplica desde el contexto legal. No puede haber justicia distributiva en individuos con una discapacidad que les da unas características totalmente diferentes entre sí mismas. Lo decía bien la doctora Loida la semana pasada y lo veíamos cuando hacíamos el abordaje médico. Cada individuo, cada ser humano con una discapacidad física, aun cuando esté tipificado y caracterizado dentro de una discapacidad física motora de un miembro inferior a un miembro superior, tiene una realidad y tiene una caracterización bien particular. Entonces, hacer una justicia distributiva y equitativa es muy difícil porque no es posible desde la discapacidad. Por eso es que los esfuerzos en esta materia nos exigen restaurar lo que vienen a ser los nodos de participación social, donde se reconozca a este individuo, a este ser humano, pleno de derechos y sobre todo que se le reconozca su dignidad en el trabajo. ¿A través de qué? Entonces, estos cuatro grandes puntos que nos refleja el gráfico. Y esto es una propuesta de Brogna en el 2006, que yo les voy a compartir. Estas lecturas van a estar disponibles en el entorno virtual, donde las cuatro grandes elementos para entender cómo desde la construcción social y desde la perspectiva bioética nosotros tenemos que pensar en la autonomía, en la participación, en la dignidad y en la equidad. Y vemos cómo a través del tiempo se sigue manteniendo la perspectiva de la dignidad. Así bien, nos encontramos que en el estudio de los factores para la inclusión laboral en la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio que se hizo en el 2013, que a mi modo de ver es bien importante, habla sobre unos datos de inclusión y unos nodos de oportunidad, donde a través de una investigación con trabajadores con discapacidad física ubicados exclusivamente en roles operativos y de apoyo, se daba un 96
por ciento. Es decir, una persona con discapacidad va a tener un rol operativo dentro de una organización o de apoyo, de forma tal de que es muy difícil ver una representación de alta dirección, gerencia superior, coordinaciones o la resolución de dinámicas laborales complejas, solo vemos un 1,6%. Es decir, ese precepto de ese trabajador, lo que en algún tiempo hablábamos en alguna oportunidad respecto a al individuo o al sujeto que era resguardado en la vivienda de su familia por los temores, por los prejuicios, por la caracterización de lo inadecuado, de lo malo, sigue reproduciéndose a nivel laboral. Es bien importante destacar que en ese estudio prevalece la discapacidad física como una oportunidad que se le da a quienes tienen una discapacidad física por ante otras discapacidades. Lo hemos conversado también. Y quizás las estadísticas presentes y todo lo que hemos visto así lo demuestran, y tendríamos entonces que revisar y cuestionarnos, porque no es la única discapacidad presente. Y del total de las empresas encuestadas, fíjense ustedes que solo un 0,5 de la proporción total de los trabajadores tienen una discapacidad. Eso que nos está diciendo que no podemos hablar de inclusión laboral cuando las cifras nos dicen que hay una alta concentración en la base del ecosistema laboral, o sea, en los niveles básicos, simple, no decisorio, donde las labores son productivas y que de alguna manera tienen una mirada capacitista. Necesitamos desde el ejercicio bioético y desde las intervenciones que hagamos en lo sucesivo permear todo el ecosistema laboral y darle oportunidades en función de los talentos, las habilidades, las competencias y el desarrollo profesional en todos los niveles organizacionales. Porque si bien es cierto, y lo hemos hablado, la inclusión no debe quedarse como una hoja de ruta o como un mandato normativo en las normas, en las constituciones, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que deben materializarse y volverse prácticos. Entonces, este es un estudio del año 2013, convendría revisar si hay uno más reciente y ver qué oportunidades hay y hacia dónde, si es que estas cifras han cambiado y si ha habido algún elemento diferenciador. También es importante, retomando lo que decía esta investigación y también los trabajos de Ferreira en el 2008, que hay una desconexión en los tres grandes contextos de la persona con discapacidad. En el núcleo familiar se evidencian unas dinámicas de sobreprotección o discriminación interna que restringen la circulación autónoma, y mucho cuidado con esta palabra, del individuo en la sociedad, de forma tal de que esa dinámica de sobreprotección va a incidir en la manera en cómo él se incorpora a procesos laborales. También el entorno físico hace una ruptura porque los espacios construidos dificultan la movilidad autónoma. En el caso de la discapacidad física, es necesario que nosotros mantengamos la mirada sobre la accesibilidad y la movilidad porque son fundamentales de acuerdo a las características de este tipo de discapacidad. Por lo tanto, la ausencia de diseño universal y de ajustes razonables oportunos también desconecta ya y se va sumando a esa dinámica de sobreprotección y de una autonomía plegada a los intereses o a las perspectivas del cuidador, que en este caso recae la mayoría del tiempo en la madre o en el padre. Y por último, hay una desconexión en la organización porque primero no hay una experiencia significativa, sentida y sostenida respecto a la incorporación de trabajadores, integración e inclusión de los mismos en la entidad laboral. Hay una ausencia, por supuesto, de una cultura inclusiva que sea sustentable y sostenible y que prevalecen los mitos
frente a la discapacidad. Seguimos viendo los memes, los stickers, las impresiones a través de las redes sociales, donde la discapacidad sigue, a pesar de todo el gran trabajo que ha hecho un gran número tanto de colectivos organizados a nivel de organizaciones sociales, centros de investigación, centros de estudio y los propios personas con discapacidad, seguimos con mitos y con estigmas, con etiquetas. Y adicionalmente, el miedo infundado sobre un desempeño que está basado y sostenido en qué cosa? En el capacitismo, la mirada productiva en la ejecución de la tarea y por supuesto los resultados mediante indicadores que cuantifiquen cuánto eres capaz de hacer, cuánto eres capaz de aportar, más allá de la calidad y de la riqueza que puede hacer ese desempeño laboral de ese trabajador con discapacidad. Y ustedes dirán, ¿por qué en los indicadores de calidad de vida laboral es importante que nosotros identificamos estas desconexiones? Porque mal pudiera hacerse un balance scorecard con una perspectiva de desarrollo organizacional para el trabajo de las personas con discapacidad si nosotros no comprendemos de dónde viene, cómo es el espacio y qué tiene la organización para ofrecerle. Entonces, indudablemente todos estos elementos van a incidir no solo en la calidad de vida de esa persona con discapacidad, sino que se van a materializar a través de la calidad de vida laboral. Pero aquí hay algo bien importante y lo vamos a ver más adelante cuando entendamos cómo se estructuran estos indicadores. El indicador, y aquí ya traigo unos hallazgos de una matriz construida en el 2024 y una investigación sobre calidad de vida laboral que desarrollé en personas con discapacidad en unas empresas de servicio del Estado de Aragua y un trabajo desarrollado por Segurado de Agulló en el 2002, donde nosotros entendemos que la calidad de vida laboral pudiera convertirse en un aspecto multidimensional para garantizar la dignidad de ese trabajador, porque nos permite medir lo tangible de acuerdo a las características y la caracterización de la tarea que ejecuta y lo experiencial. ¿Donde qué? Donde vamos a nosotros a integrar de manera adecuada lo que vienen a ser las condiciones objetivas o el macro, el nivel macro, donde vamos a entender el entorno físico, el tipo de contrato, la equidad salarial, el diseño del espacio y la flexibilidad. Pero por otro lado, también vamos a medir el bienestar subjetivo, donde nosotros desde lo micro le vamos a dar una mirada a lo que viene a ser la satisfacción psicológica, lo que le aporta esa red de compañeros como una red de apoyo y de sostén en lo social dentro de la actividad propiamente desarrollada, la autopercepción y la percepción de la equidad en el desarrollo de las tareas, importante para la medición de la calidad de vida laboral. Hay un concepto en las dimensiones de la calidad de vida laboral que tiene que ver, que se denomina el engagement o el enganche o aquello que te conecta con y que se traduce en el sentido de pertenencia. En la medida en que usted sienta pertenencia con una institución, una entidad, una organización, un hobby, usted va a querer, a querer, no solo querer, sino hacer todo lo que esté a su alcance con un valor agregado importante para, de alguna manera, compensar esa satisfacción plena que le hace sentir. Entonces, esto nos posiciona rápidamente. ¿Qué hacemos? Cuando yo quiera medir la calidad de vida laboral de las personas con discapacidad o los trabajadores con discapacidad, tengo que mirar y medir las condiciones objetivas, pero también el bienestar subjetivo, que nos va a permitir eh, sacar un panorama o un mapeo integral de las cosas
que pudieran mejorarse, lo que se está haciendo bien que pudieran potenciarse y también aquellos segmentos que por alguna razón o motivo en los procesos de medición y evaluación del desempeño no se consideran necesarios para las personas con discapacidad. Por ello, yo les comparto en este punto cuáles pudieran ser unos indicadores clave para la inclusión desde el punto de vista de la calidad de vida laboral. Y fíjense ustedes que aquí está enfocado en 5 grandes dimensiones. La primera tiene que ver con las condiciones objetivas que tendríamos que evaluar la estabilidad del contrato, si es un contrato temporal o indefinido, cómo está establecida la jornada laboral, las horas de producción, la equidad salarial, el nivel percibido, en el caso del bienestar psicosocial, el nivel percibido de desgaste o estrés, la satisfacción con los líderes o mediante el liderazgo, el apoyo social percibido de los colegas, el acceso y la potencialidad al desarrollo y a la generación de mejores y articulación de competencias, la formación y la capacitación continua, la permeabilidad o la posibilidad de ser promocionado haciendo carrera en los distintos departamentos o áreas y las competencias que pueden adquirir. Con respecto al diseño espacial y los ajustes, vamos a tener un porcentaje de adaptación física al entorno que la perspectiva nos dice que debería ser de un 100%, la pertinencia de los ajustes concedidos en función de la caracterización y de los análisis de los puestos de trabajo y la satisfacción que tiene el propio trabajador con respecto a la accesibilidad. Y con respecto a la dimensión de la participación y la autonomía, vamos a encontrar la medición de aspectos como la influencia en las decisiones de su área, el sentido de pertenencia y la percepción de igualdad de trato. Fíjense ustedes que hay 3 elementos fundamentales y que siempre que hablamos de inclusión e incorporación, esto pudiera marcar la diferencia. Si yo tengo un trabajador incorporado en un área de trabajo específica, pero no tiene capacidad ni está vinculado con la toma de decisiones, ni tiene ningún tipo de influencia en las decisiones que se toman a nivel de tareas y actividades, no siente que pertenece a ese lugar y que también percibe que la igualdad de trato no es recurrente ni se asemeja, por supuesto que su autonomía y su participación va a estar supeditada a lo que los otros deciden o piensan que es más conveniente. Entonces, pudiéramos, y por eso esta es una matriz que está en construcción, porque la intención es que podamos encontrar todas eso, generar reactivos y preguntas donde nosotros nos acerquemos y podamos de alguna manera parametrizar en función de las características de las entidades laborales para verificar, porque si ya tengo un trabajador en cuyo caso no es necesario la toma de decisiones o no hay una influencia directa, entonces la participación tendríamos que medirla de otra manera. Si el sentido de pertenencia se puede evidenciar o es visto como, o no es tan fácil porque pudiéramos estar en presencia de un trabajador con discapacidad que sea tímido o cuya oralidad esté limitada por algunos aspectos, entonces, o que no quiera expresar su opinión o que por el contrario su opinión sea expresada sin ningún tipo de filtro, entonces la valoración de ese sentido de pertenencia pudiera estar sesgada. Todas estas cosas son unas aproximaciones y la intención es que ustedes tengan un material sobre el que puedan construir y puedan validar, por supuesto, haciendo la revisión oportuna de las lecturas asociadas, para que en definitiva, cuando tengan la responsabilidad de valorar la calidad de vida laboral, ustedes puedan tener idea de hacia dónde conducir o tener un instrumento base.
¿Qué otro elemento importante? Y esto tiene que ver con dos investigaciones, una de Baker y colaboradores del 2003 y una de Flores y colaboradores del 2010, donde aquí aparece por primera vez un aspecto vital, la salud laboral de las personas con discapacidad, que en este caso va a depender de un balance vital. ¿Por qué? Porque hay unas exigencias del puesto de trabajo, de las tareas, las actividades, de la rutina y de los horarios que involucran la energía de esa persona o ese trabajador con discapacidad y que al involucrarla consume energía y que hay unos recursos que son desde la mirada de Oscar Betancourt que se corresponden a recursos protectores. Entonces, la exigencia laboral es ese elemento que hace que puede hacer afectación a la salud o manifestaciones, como mejor pudiéramos llamarlo, o a darle una acepción, y unos recursos protectores, donde se decantan en esta función hay las exigencias laborales vendrían medidas por la carga de las tareas, el ritmo acelerado, y esto lo veo con mucha preocupación en entidades laborales donde no hay una planificación ordenada y sistematizada. Entonces se espera como a última hora o entornos que son procrastinadores, el ritmo acelerado de último minuto para cumplir, las barreras en los entornos construidos, la falta de información. Lo decía esta misma semana en una reunión que tuve, que hablaban de que imagínense, una persona decía, es que la comunicación informal es deficiente. Y yo les hice saber que si percibían que la comunicación informal era deficiente, no me quería imaginar cómo eran los mecanismos de la comunicación formal. Y la otra cosa que puede constituirse como una exigencia que consuma energía tiene que ver con el esfuerzo constante y la adaptación biológica de esa persona frente a un desafío de trabajo que no está en consonancia con lo que él necesita y que es él el que se tiene que adaptar. Esto es bien importante porque desde el punto de vista de la fisiología del trabajo y de las características del individuo, nosotros debemos entender y debemos garantizar desde el marco de la seguridad laboral y la salud laboral que es un ser humano cuyos derechos son exactamente iguales para todos, de acuerdo a lo que está consagrado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Con respecto a los recursos protectores, bueno, nos encontramos con la autonomía y hemos visto cómo la autonomía bien encaminada, direccionada y enfocada constituye una oportunidad para estas personas o trabajadores con discapacidad, que el apoyo social de los líderes y colegas, cuando uno hace análisis de clima organizacional y de cultura organizacional, uno de los valores que siempre nos interesa ver es cómo se percibe el apoyo social de los líderes y colegas y puede marcar la diferencia, sobre todo en tareas que exigen concentración, que son rutinarias, que en algún momento son hasta repetitivas. El apoyo social, sentirse parte de un grupo y que ese grupo reconozca y esté allí blindándote y brindándote el sentido de pertenencia es fundamental, se sorprenderían de los resultados y de lo que esto representa. Los ajustes espaciales en función de la optimización de los espacios, el acceso a las áreas de saneamiento básico, cómo se le da confort a través de confort visual, confort térmico, confort eh, auditivo. Eso puede ser un ajuste espacial que le permitan a este trabajador estimular el aprendizaje y amortiguar o ser un catalizador del impacto, de la incidencia que pudieran tener las exigencias laborales. Entonces, cuando nosotros analizamos la calidad de vida laboral, si bien es cierto que hay unos instrumentos estandarizados y de hecho hay uno en la Organización Mundial de la Salud
que es bastante coherente y oportuno, nosotros no podemos dejar de ver estos dos aspectos también con una mirada muy crítica y de enfoque contextualizado al tipo de trabajador, a la caracterización de su discapacidad y, por supuesto, a lo que se le exige y se plantea como objetivo para esa tarea y esa actividad. Así bien, aquí hay un elemento bien importante. En la calidad de vida laboral, nosotros pretendemos investigar sobre las trayectorias del bienestar, porque si bien es cierto, en el caso de las personas con discapacidad, el trabajo constituye una fuerza, un empuje, un ímpetu, unas ganas de hacer más y mejores tareas, pero no por eso no deja de haber burnout. ¿Por qué? Porque puede haber una fatiga crónica que está encubierta, puede haber cinismo en la manera como incorporamos o cómo se trata o tratan los líderes a estos trabajadores, o puede haber y cómo el trabajador con discapacidad responde con la misma acción y hasta la indiferencia hacia una tarea que ha dejado de ser novedosa, importante y retadora. Y por el otro lado está en la ilusión o el engagement, que en este caso es un estado mental positivo y protector, pero con el que hay que tener cuidado, porque como bien decía García Márquez en una de sus famosas novelas, la ilusión no se come, pero como alimenta. Entonces hay que tener cuidado porque ella te va alimentando quizás en unos parámetros que no necesariamente son los adecuados. Aquí los indicadores nos llevan por el vigor, la dedicación y la absorción. Y el vigor tiene una gran caracterización de lo físico porque es una respuesta del cuerpo físico motivado por los componentes bioquímicos de nuestro cuerpo, por nuestras hormonas y digamos, lo que las sensaciones y lo que percibe te hace generar. Por eso es que hay que tener cuidado porque mal conducido o no asumido de la manera correcta puede ser un elemento distorsionador de lo que se considera el engagement. También la dedicación a una tarea y el grado de absorción que puede generar, porque el trabajador se siente capaz, se siente valorado y profundamente conectado con su ecosistema laboral. Por eso es que es necesaria una cultura inclusiva, un proceso de acompañamiento organizacional, de consultoría organizacional, donde nosotros integremos la cultura del cuidado de todos los trabajadores y por supuesto del trabajador con discapacidad, porque el sistema o el ecosistema debe entendido por todos los subsistemas que componen el área de recursos humanos, que es el reclutamiento y la selección, la inducción, la perspectiva de desarrollo, la capacitación, la formación y el adiestramiento, todo lo que tiene que ver con la medición del desempeño del trabajador y lo que tiene que ver con la compensación ajustada a lo que se hace y a lo que se percibe en retribución. En algunos casos, el outplacement, esa planificación y desarrollo de la desincorporación de los trabajadores de una organización y la seguridad y la salud laboral, que es uno de los subsistemas más importantes dentro del esquema del manejo de los recursos humanos. Y aquí tenemos algunos elementos bien puntuales sobre cómo mirar la calidad de vida laboral. Y aquí nos encontramos entonces con unos hallazgos y de hecho estos investigadores, Blanch, Sagaún y Cervantes, en el 2010 desarrollaron un instrumento de medición de la calidad de vida laboral donde hace un ajuste
en función de la persona hacia la organización y el otro hacia de la organización hacia la persona. Desde el punto de vista de la bioética, la simbiosis persona-organización, entendido como un proceso biológico, desde las ciencias sociales donde se enmarca el trabajo, nos permite entender y asumir que la organización y la persona, o en este caso el trabajador con discapacidad, se deben adaptar mutuamente sin forzarse desde lo incompatible. Yo los últimos días he dicho que veo con mucha preocupación en las entidades laborales unas atrocidades y unas aberraciones en el ejercicio del trabajo, del liderazgo de los superiores, si es que se le puede tipificar de esa manera, porque realmente estamos en un entorno donde hay fuerzas más que piezas, hay fuerzas incompatibles y la dinámica laboral hace que un trabajador que ya no se sienta comprometido con la organización, que sienta que ese trabajo ya no tiene nada que aportar en ese trabajo o viceversa, siguen estando en las organizaciones por temas asociados a lo económico. En el caso de la persona con discapacidad no podemos darnos ese lujo. Eso no es sano para nadie, pero para una persona con discapacidad esa incompatibilidad puede generar mucha frustración y mucho deterioro de la salud física de estas personas. ¿Qué destaco de estas dos perspectivas del ajuste? Bueno, que desde el ajuste que se hace de la persona-organización, y no es un ajuste de adaptación estructurada, acelerada, precipitada o incluso obligatoria, sino entendiendo el ajuste desde lo que significa desde la biología. El individuo debe interiorizar los valores, los ritmos de trabajo, el tiempo y el espíritu del centro de trabajo. Esto es desarrollo organizacional y comportamiento organizacional. Los estudios más recientes, de hecho, la investigación que desarrolla en el año 2024, se muestran que hay un alto nivel de identificación organizativo en tiempos muy rápidos de los trabajadores con discapacidad. Incluso es más rápido que el resto de la masa trabajadora. Usted pone un individuo con discapacidad y un trabajador sin ningún tipo de discapacidad a que interiorice el valor, el ritmo y el espíritu del centro de trabajo y la respuesta va a ser más rápido y más adecuada dentro de un estándar preestablecido en la persona con discapacidad. En el caso, cuando vemos el ajuste organización-persona, aquí lo entendemos desde la perspectiva de que el ecosistema laboral se moldea de forma proactiva para satisfacer las necesidades, estimular el compromiso y proporcionar accesibilidad total. En este caso, si comparamos las dos perspectivas, nos encontramos que cuando vemos al sujeto con discapacidad o el trabajador con discapacidad frente a la organización, está completamente abierto a imbricarse y a que el impronta organizacional sea parte de su vida con una apertura maravillosa. Pero en el caso contrario, que es de la organización a la persona, todavía siguen existiendo brechas y barreras que permiten que esa accesibilidad total, ese compromiso, el estímulo del compromiso, no se materializa de forma tan rápida. Por lo tanto, aquellos que estamos en procesos de formación y que podemos incitar desde la consultoría organizacional, desde los organismos que hacen vida por el tema de la discapacidad, a generar procesos de apertura en las organizaciones para que entiendan que el esfuerzo que están haciendo es valioso, pero no es suficiente, que hay que dar una milla extra y una milla extra y una milla extra para que esas brechas que históricamente se han abierto y que se han mantenido así por cultura organizacional, por omisión o por una acción consensuada, se delimiten y se controlen adecuadamente.
¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, en el mismo estudio de la OIT y de SOSOFA, encontramos que en el caso de la discapacidad, nosotros podemos lograr un impacto, un efecto multiplicador que constituye una irradiación. Y aquí estoy usando puro término de la física y de la biología porque basé el montaje de esta presentación bajo la perspectiva del rizoma. Entonces, ese efecto multiplicador, ¿hacia dónde se va a dirigir? Bueno, en primer lugar, en que la organización va a mejorar el compromiso general y una mejora sustancial en la reputación, en un clima laboral que va a estar sustentado y enriquecido por la diversidad. En este caso, la diversidad no solo se refiere a la discapacidad, sino que va a tener la capacidad de esa organización de qué? De asumir esos grupos vulnerables que en donde nos encontramos el fenómeno de la discapacidad, pero también podemos tener la identidad de género, el tema cultural, socioantropológico, las etnias, el tema de ideologías o de perspectivas religiosas. Y ese clima laboral que no solo respalda y protege la diversidad, sino que la abraza, también le da una riqueza socioantropológica a la organización. ¿Y qué va a hacer y cómo se repercute eso en la sociedad? Bueno, que vamos a ir hacia la transformación de una convivencia colectiva a una construcción de ciudadanía que es el ejercicio bioético por excelencia y a disolver desde el organizacional los mitos y las etiquetas y los estigmas relacionados con los prejuicios y los conflictos interculturales y los conflictos respecto a las personas con discapacidad. Vean ustedes cómo es interesante porque es el efecto mariposa y es la posibilidad de que una acción intervenida en el espacio donde nosotros tenemos acceso y tenemos ámbito de aplicación, debemos tener la certeza de que ese empeño y ese ajuste va a tener una resonancia y va a ir transformando todo lo que somos, todo lo que podemos ser y llegar a ser mejores a nivel colectivo. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían entonces esos elementos de una cultura preventiva e inclusiva? Sabiendo que la calidad de vida laboral nos debe permitir medir cómo se están asumiendo los roles, las tareas y cómo el individuo responde en función de, pero también conociendo y sobre todo en el contexto de la salud laboral y de los trabajadores con discapacidad, que todos los cambios que queramos hacer y desde la perspectiva de la mejora continua y el ciclo de la calidad total, nosotros debemos instaurar culturas preventivas, eso lo sabemos en materia de salud ocupacional. ¿Y cuáles son los elementos? Desde las investigaciones de Ormeño y Bullinger. Primero, tenemos que el conocimiento, que les sigo insistiendo, que es una de las cosas, es una cosa que debemos seguir haciendo, no solo generar conocimiento, compartir conocimiento, adquirir conocimiento, porque no, eso en definitiva nos va a ir sensibilizando y nos va a permitir, tal como ya se los he dicho otras veces, la mirada de Paulo Freire cuando habla de que nadie educa a nadie, todos aprendemos por la intermediación del otro, de forma tal de que la educación va a ser bidireccional, de manera continua, y que si bien es cierto, hay canales y hay esquemas formales, también sabemos desde la academia y desde las investigaciones recientes que hay una riqueza en los procesos de formación desde la cotidianidad, desde la particularidad, que puede ayudar sobre todo a la disolución de los mitos en todos los niveles organizacionales. También una cultura preventiva inclusiva tiene que dirigir hacia entornos de trabajo seguros y saludables construidos
y concebidos para la accesibilidad total. Que no haya que pensar en que hay un trabajador con discapacidad física, visual, neurológica, intelectual, sino que la accesibilidad debe ser total para todos los miembros de la organización y donde la comodidad tiene que ser la norma y no la excepción. El cuerpo humano sometido a grandes presiones en el trabajo, el tema postural, la incidencia de los factores de riesgo, exige comodidad en el cumplimiento de las tareas y eso debe ser una norma. La participación colaborativa, que mucho se habla sobre eso, la construcción de los grupos. De hecho, el liderazgo transformacional, que es una de las teorías actuales más recientes sobre el liderazgo, habla de la necesidad de que involucrar a las personas en la toma de decisiones, en las actividades. En este caso, en el caso de la cultura preventiva inclusiva, tenemos que involucrar a ese trabajador con discapacidad en el diseño y la evaluación de su propio entorno laboral, porque en definitiva es él el que va a hacer uso de los espacios de trabajo, del puesto de trabajo y de todo el equipamiento necesario para la ejecución de sus tareas. Y sé que la profesora Belín en un ratito puede compartirnos algunas experiencias exitosas que ha tenido en esta área. Y por último, el seguimiento dinámico. Todos los ecosistemas deben ser concebidos para el mejoramiento continuo. Los cambios, lo único constante que tenemos en nuestra vida es el cambio. Y esa vitalidad debe ser capaz de que la organización se adapte de manera rutinaria y permanente a la posibilidad de cambio, que no solo sean desde lo vital, sino también desde la operatividad de cada uno de nuestros trabajadores, pero específicamente de nuestros trabajadores con discapacidad. Y finalmente, nosotros deberíamos construir desde la perspectiva de los indicadores de calidad de vida laboral un ecosistema para la dignidad. La inclusión de una persona con discapacidad física en un ambiente laboral no es ni un favor, ni un trámite normativo, ni el cumplimiento de una cuota establecida en la ley. Es un imperativo bioético. En la medida que nosotros seamos capaces de generar transformación de los espacios de trabajo en redes interconectadas y adaptables, no solo estamos contribuyendo a reparar una desconexión histórica desde el punto de vista laboral, sino que vamos a ser capaces de ser responsables del enriquecimiento de la vitalidad de una sociedad, porque una sociedad que excluye es una sociedad que va a romper su tejido social y que va a pagar las consecuencias de esa exclusión. Entonces, aquí las referencias bibliográficas, este material va a estar como siempre disponible en el aula. Voy a dejar de compartir para conversar respecto a algunas impresiones que tengan a bien y posteriormente vamos a aprovechar la presencia de Verity, que tiene un trabajo maravilloso con personas con discapacidad y que me gustaría que nos comparta su experiencia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, yo con todo gusto iniciamos el periodo de intercambio de ideas. Adelante. Oh, Valentina. Ah, Adelante, profe. bueno, mira. No, bueno, había escrito ahí algunas cosas en el chat, en la medida que ibas Ajá, hablando, muy bien. conectándonos con el módulo anterior, ¿verdad? En la secuencia del curso. Eh, Ujú, todo de lo que hablaste hoy tiene que ver esa conectividad con el módulo A2, ¿no? Que tenía ujú, que ver con cómo, hasta dónde llegan los ajustes razonables. Entonces, que al principio uno tenía la impresión de que los ajustes razonables se referían a los mobiliarios, al diseño del espacio, pero resulta que entonces escribí allí en el chat que el ajuste razonable va más allá del mueble, va más allá del espacio, es del ujú, horario, de la biología, de todo eso, ¿no? Que uno tiene que tomarlo en cuenta
porque hay muchos casos, por ejemplo, describí ahí el caso de la artritis reumatoide, donde Ajá. una persona amanece rígida, con rigidez matinal, y le Ujú. cuesta que calentar esas articulaciones para salir a ponerse a hacer sus cosas en el día. Entonces, si un empleador no toma en cuenta esa situación y que esa es la biología de esa enfermedad, entonces no puede haber un ajuste. Tendría que ponerse en el zapato uno de esa persona para considerar que el horario de ella, por ejemplo, o de él pudiera ser llegar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese momento es que está apto para salir a la calle. Ujú. Entonces, bueno, así como está ese ejemplo de esas enfermedades, bueno, hay otras enfermedades que son discapacitantes, pero que también tienen algunas repercusiones horarias en los sujetos, que los van a limitar en un momento del día y que en esos ajustes que se deben hacer, considerando ese aspecto de la biología y la calidad de vida de las personas, se deben hacer esas concesiones. Si el sujeto es aceptado o no es verdaderamente incluido en esos ambientes de trabajo, en la medida que en las empresas, bien sea grandes o pequeñas, se entienda ese proceso. Sí, bien interesante eso de la artritis reumatoidea. Y fíjate que los indicadores, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades autoinmunes nos dan cuenta de que cada vez más y cada vez gente más joven está sufriendo artritis y que las condiciones de vida, los procesos inflamatorios, los niveles de interleuquina y todas estas cosas que ustedes los médicos saben mejor que el resto, nos están conduciendo a padecimientos. Hay un tema, hay un tema también importante allí, el tema de la fotosensibilidad o aquellos que tienen dermatitis atópica frente a espacios donde hay componentes que les afectan. La comprensión de eso es más allá va más allá de un simple diagnóstico o una simple tipificación. Entonces, es bien interesante y bien oportuno eso que menciona. Por aquí levantaron la mano Janet, primero Janet y después Nubia. Adelante, Janet. Bueno, en primer lugar, Valentina, o sea, felicitarte porque, como siempre, una extraordinaria exposición, espectacular de verdad, el poder dar esta vista que uno de repente, algunos lo hacen intuitivamente, otros no lo hacen por la rigidez de sus pensamientos, de sus formas, pero es súper interesante de verdad poder abrir los espacios y los campos en estos aspectos, porque yo digo que más allá de que dentro de una organización esté o no estructurado bien todo este esquema, eh, eh, laboral, procedimental, para que se puedan dar las condiciones para algunas de estas personas en cada una de las situaciones en las que se encuentren. Yo digo que también los gerentes en cualquier organización, mientras se va en vía de eso, pues la misma empatía, el mismo desarrollo del trabajo puede ir generando esto de lo que ustedes hablan. Bueno, pero está bien, esta persona sufre de artritis, toma de repente medicamentos que son, que de repente te bajan, te atontan un poco, discúlpenme si no estoy usando los términos médicos correctos. Entonces, ¿sabes? Esa rigidez con los horarios, con las cuestiones, tú las puedes ir implementando intuitivamente mientras vas en vías con un equipo de ir arreglando este tipo de situaciones. Y más allá, por lo menos te voy a hablar de una experiencia que tuve yo en el trabajo con una muchacha, pues. Y ojo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la discapacidad, pero es algo que tú puedes aplicar por analogía. Esta muchacha tenía su mamá diabética con un niño con una condición que están por diagnosticar, ¿ok? No, es más, algunos doctores le habían dicho que no sabían si era como una especie de esquizofrenia o una especie de, ¿sabes? Le habían metido esa,
todo esto que estaba en vías, pues porque el niño era bastante agresivo, ella es la tía, lo estaba cuidando, porque la mamá abandonó al niño, la mamá con diabetes, la mamá de esta trabajadora. Con diabetes que bueno, a cada rato caía con un tema, con si no es el pie, es la mano, es esto, lo otro. Esa pobre muchacha, bueno, era todo el tiempo. Ajá. Su casa también cayéndosele. Entonces había momentos en las que ella, pues por supuesto, faltaba el trabajo, pero una extraordinaria trabajadora tú podías trabajar con ella, levantabas el teléfono, es un tema presupuestario, porque ella es especialista en presupuesto. Yo, mira, necesito tal cuestión aquí en esta partida y la chama te respondía, decía, no, mira, esto tenía su trabajo organizado, ¿sabes? Y habían días en los que ni siquiera tenía que ir. Entonces todos los trabajadores se me pusieron así como que, bueno, pero, ¿sabes? ¿Cuál es cuál es la preferencia con ella y tal? Y yo cuando empecé a ver esos pequeños focos, yo los agarré a todos un día y les dije, mira, yo les voy a decir una cosa. O sea, ojalá, y ojo, tratando de no ser un poco grosera, ojalá cada uno de ustedes tuvieran el trabajo tan arreglado como lo tiene ella. Vamos a empezar por ahí. Uno. Dos, ojalá ustedes no me pidan permiso por las razones por las que ella me los está pidiendo. Es una chama que está sola, está teniendo 500.000 inconvenientes, eso es una cosa, la otra es el papá, el hijo, el niño que cae en una crisis, le llaman de la escuela, por favor. Entonces, cuando yo tuve esa reunión que los tiré por el piso, porque de verdad que la moral se las tuve que, le dije, pero cónchale, no sean mala gente, ¿vale? ¿Sabes? O sea, porque también el gerente en algún momento tiene que agarrar al equipo de trabajo y decirle, miren, chamo, ustedes quieren estar en estas condiciones, ojalá Dios los bendiga y no los ponga aquí, porque tú también como jefe, mientras vas en vía de ese arreglo que laboral que te va a obligar a nivel procedimental, dejar ese legado y que la gente lo entienda, intuitivamente tú también puedes ir formando a la gente que tengan empatía oye, mira, esta persona tiene este problema, sufre de migraña, esto llegó un poquito tarde, ¿cuál es el problema? No te metas en el trabajo de los demás, termina el tuyo, lo terminaste, chévere, no pasa nada. ¿Entiendes? Creo que ese es un tema, un poquito de reflexión también, que lo quería traer, porque la verdad es que tampoco la gente puede ponerse, ¿sabes? En esa rigidez, y ahí los gerentes o los jefes tienen que también ablandar a su personal y capacitarlo y darles en la humanidad para que la gente pueda entender también las visiones de lo que es esta situación por la que puede estar pasando una Yo, persona. Y discúlpame lo yo largo, pero bueno, era eso. no, no, tranquila, yo coincido contigo, pero aquí hay un trabajo más fuerte y por eso yo digo que es un elemento de cultura organizacional y de desarrollo organizacional. Las entidades laborales se comportan de una manera por el comportamiento de los humanos que le integran. Entonces, Así es. y hay carácter y hay temperamento. Nosotros nacemos con un temperamento que son todos los factores de fenotipo y de genotipo, y viene luego el carácter, que es lo epigenético. Y entonces, esa hay que redefinir la manera como estamos conceptualizando el trabajo, pero sobre todo el liderazgo. Es un problema de liderazgo que tú tengas que explicarle al resto del equipo unas consideraciones con una persona. O sea, para mí es inconcebible, pero al mismo tiempo entiendo que no es un proceso de comprensión. Por eso es que hay que transitar hacia una cultura inclusiva donde no haya que explicar cosas obvias. Hay mucho trabajo por hacer, Janet. No podemos quedarnos en un simple proceso de formación o en hablar, hablar, hablar. Tenemos que volvernos prácticos y heurísticos, ver qué nos funciona en la práctica, ver qué hay que ajustar, ver qué cosas se pueden, lo decía la doctora Lisbeth hace unos días, qué se está haciendo bien. Por eso quiero escuchar a Verity después de la intervención de Nubia, qué se está haciendo bien y qué podemos hacer para tomar eso como referencia, ¿me entiendes? Sé bien oportuno tu comentario, porque eso se desencadena y se desarrolla en la mayoría de las entidades laborales. A ver, Nubia. Hola, hola, buenas noches. ¿Me oye? Hola. Sí, 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 perfecto. Bueno, agradezco la oportunidad.
De verdad que hoy hice reflexión con una gran amiga y me traspolé a situaciones laborales donde el acoso y situaciones que perturban la salud en ocasiones son más comunes de lo que creemos. Problemas sí, insulinoresistencia sí, diabetes sí, hipertensión, personas que estamos en el día a día y que aún pensando en no una discapacidad física, pues sí lo es, porque un paciente que tiene que comer a la hora, porque se le puede disparar la insulina, porque si no se tomó la pastilla a la hora y tu entorno laboral no lo entiende, no lo sabe, no comprende porque no lo sabe, porque no maneja la información. Hay ocasiones en que los líderes, los jefes, los compañeros de trabajo no saben ni siquiera las afecciones de cada uno de sus compañeros. No sabe que tiene un problema de asma, no sabe que tiene un problema de hipertensión, no sabe si hoy tuve la tensión alta o no la tuve y me sentí mal y el dolor de cabeza que era. Yo observo que en ese comentario que ustedes dos hicieron, muy acertado, el de la profesora que me precede y el suyo, profe Valentina, ciertamente yo siento que lo que hay es una gran falta de empatía. Le podemos poner muchos nombres, pero cuando usted no sabe de su compañero de trabajo, ni siquiera de qué sufre, de qué tiene, qué pastillas se toma a las dos, oye, dice muy mal de un equipo de trabajo. Dice muy mal de esas personas con las que compartimos a veces hasta más horas en el trabajo que en la casa. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a la parte de salud pública, epidemiología, hay mucha desactualización de las datas, del número. No tenemos cifras reales, no hay cifras de verdad. Yo no me meto en cosas políticas porque eso es nadar y caer en lo hondo y sí, eso es muy complejo y perdonen lo popular de mi comentario, pero es a carácter reflexivo que yo lo tomo. La empatía con estas personas con discapacidad y con cualquier compañero y con cualquier líder de trabajo, yo creo que tiene que bajar un poco más a las entrañas de cada sujeto. Tiene que mover raíces, porque si no, no vamos a ver cambios. Y bien, como lo dice en el material que hemos leído todo, es importante que las organizaciones conozcan a su personal para poder tender la mano, para poder salir adelante. Si no, creo que es imposible, estemos en el nivel que estemos. Así es. Yanira también dice por acá en los mensajes que hay que transformar. El desarrollo organizacional permite la transformación y el cambio de una organización que no se adapta, que no cambia, es una organización que fenece. La teoría de sistema, que es el punto de partida del análisis organizacional, dice que tenemos una entrada, una salida y, y que en consecuencia de los insumos y todo lo que sucede, eh, vamos a tener una respuesta. Entonces, ya aquí vamos, ya te voy a dar la palabra, profe. Y aquí estamos decantando cómo pasamos del entender todo el proceso de la bioética, cómo avanzamos desde la perspectiva médica, ya vamos a que lo laboral, si bien es cierto que el individuo debe ser considerado el peso más importante y donde debemos, entonces es el siguiente paso, desde los gremios, desde las asociaciones, desde las intervenciones que hagamos a nivel público y privado en las formaciones, tenemos que insistir en que las organizaciones se tienen que transformar, porque nada hacemos con comprender el fenómeno de la discapacidad y dotar al trabajador de un montón de herramientas si la organización se mantiene como un ente inerte. Vamos a escuchar a la profe Evelyn, que había levantado la mano. Sí, es interesante lo que planteaba la compañera anterior, que hay muchas, es importante lo que es las oficinas de recursos humanos o talento humano, como las llaman en diferentes organizaciones, el papel que desarrollan estas personas que trabajan en estas dependencias. Yo como médico ocupacional he tenido la suerte
de vincularme en los entornos laborales donde he estado, la gente de recursos humanos ha sido como el vehículo de información clave, que por lo menos me ha transmitido a mí detalles que ellas observan, porque generalmente son personas muy observadoras, y cuando uno va a hacer la consulta le pasa, mire doctora, vea a fulano porque lo estamos observando con algunas características. Por lo menos tuve un caso de una trabajadora con unas alteraciones en su salud mental y que aparentemente no se conocía en la institución, en la empresa, pues, de que ella tenía ese problema. Ella siempre lo había ocultado. Iba al psiquiatra, y después llega un momento en que ella comenzó con su cuadro florido, pero claro, al estar floridos todos sus síntomas, no se daba cuenta que estaba en esa situación de más. Y bueno, el recursos humanos fue y entonces ella no quería ir al médico. Entonces, claro, era ese trabajar de la mano con la gente de recursos humanos para poder involucrar a la trabajadora para que fuera, inclusive hasta ellas mismas la llevaron al psiquiatra. Entonces es como decirte que eso, creo que hay mucha gente que tiene mucha sensibilidad, por lo menos de lo que yo me he topado con gente que trabaja en esa gerencia, y que son las que detectan esa problemática. Y uno lo que hace es, como profesional, buscar acompañarlos para ir resolviendo de la mejor manera y con las cosas que uno sabe de medicina, ¿verdad? Para poder canalizar a esos trabajadores, bien sea en las instituciones, que uno sabe que lo pueden ayudar, y en la propia organización, porque a veces son mal vistos porque creen que es que la persona lo hace porque lo hace adrede. Entonces esta muchacha era catalogada por sus compañeros que era el armalío, pues, de que se metía con todo el mundo, y resulta que es que ya no estaba bien. Entonces, para hacerle entender a su compañera, entonces la gente renunciaba, nadie quería trabajar con ella. Y era una muchacha que trabajaba con mucha perfección, una persona súper organizada. Entonces, cualquier cosa, o sea, llevaba todo lo que era la parte de contabilidad, parecido al ejemplo que ella estaba narrando. Y bueno, desarrollé ese cuadro psiquiátrico, que bueno, era un cuadro severo que requería, inclusive yo le dije, no, tienes que irte de reposo. Entonces ella creía que la empresa se va a caer porque si ella se va, no. Y bueno, al final salió de reposo y tuvo casi como 3 meses de reposo hasta que ella se reintegra nuevamente a sus funciones, y ya estaba en su juicio de realidad, pues. Sí, aquí hay toda, y yo creo que esa es una discusión obligatoria que va a ser permanente de aquí en más, el tema de la salud mental. Y fíjate que tienes razón cuando hablas de la sensibilidad, aquellos que tenemos acceso, conocimiento, todo el tema de la prevención y el cuidado de la salud mental, cuando detectamos algunas banderas rojas. Cuando una persona cambia de estado de ánimo de manera constante en los trabajos, o es muy eufórica o se irrita, eh, eh, pueden ser indicadores, y por eso yo siento que, como lo decía Nubia y ratificando un poco lo que dice García por acá, efectivamente los rasgos no son diagnósticos. Creo que las redes sociales nos han inundado de esa necesidad de estar diagnosticando a todo el mundo, y que la vigilancia epidemiológica laboral bien llevada, e incluso desde la salud laboral hay algo que es el marco epidemiológico laboral, donde nosotros identificamos todos los elementos que son necesarios atender dentro de los espacios de salud laboral, para que esos datos se conviertan en información, que nos vayan dando indicaciones. Por ejemplo, las cefaleas en racimo o los procesos migrañosos en un determinado trabajador tienen que ser un elemento que le permitan a ese médico ocupacional hacer un llamado de atención de una interconsulta, por ejemplo, la necesidad de identificar algunos factores que pueden ser los generadores. Para eso es que y valoro mucho que Nubia lo comente, porque son cosas que ya las tenemos,
que podemos ir mientras el sistema de forma global se va acoplando y vamos generando cambios a largo plazo, vamos haciendo uso de los recursos con los que ya contamos. Entonces, valoro las intervenciones. Yo quiero darle la palabra a Verity para que nos expliques, Verity, qué haces, qué cosas piensas que son rescatables de la actividad que vienes desarrollando con el trabajo de las personas con discapacidad y cuáles pudieran ser unos desafíos que nos los dejes aquí para que cada uno de nosotros reflexione al respecto. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Realmente rescato que para mí fue muy emocionante haber eh, recibido la aceptación en el programa porque complementa muy bien lo que hemos venido trabajando desde hace más de 15 años en el área de salud ocupacional, específicamente en lo que es la promoción de la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. Y básicamente, pues, una digamos, de las premisas que me llevan a trabajar en esta área, como lo es el área de la salud ocupacional, es que para nosotros el estado de salud, como todos lo sabemos, lo define la Organización Mundial de la Salud, no es la ausencia de una enfermedad, sino de que tengamos un equilibrio en lo físico, en lo mental, y en lo social. Y basándome en esa premisa, pues digo, no hay cabida para que se excluya de aquí a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque primero son personas antes que ser un trabajador de una cuota que tenemos que cumplir. Basándonos en eso, pues una de las premisas que yo utilizo en mi trabajo diariamente como gerente de un servicio de seguridad y salud en el trabajo de manera privada es que la inclusión no es el futuro de las organizaciones, sino que es un estándar que tiene que estar presente para las empresas que van a liderar un mercado más adelante, es decir, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cuando, como lo decía la profe hace un momento, cuando hablamos de que hay que trascender a una economía para la dignidad, ¿verdad? Que era como cerramos la intervención anterior, pues esa inclusión de la persona con discapacidad, específicamente lo que estamos viendo en este diplomado, que es la discapacidad física, pues no es un trámite normativo, sino que nosotros podamos, desde la bioética, que ya lo aprendí, por lo menos para mí fue novedoso aprender que la bioética no solamente le compete a un médico, sino que nosotros dentro de las organizaciones podemos continuar con esas premisas de trabajar desde la no maleficencia, desde todos esos pilares que hemos aprendido a través de este curso, pues complementa muy bien lo que implica ver a la persona con discapacidad como un todo y desde una manera holística. Entonces, en ese marco de conocimiento que ahora está mucho más reforzado, la invitación es a que los profesionales que estamos en esta área podamos seguir sumando y contribuyendo a la construcción de esos ecosistemas de dignidad de los que estábamos hablando en la clase de hoy, tomando en cuenta, ¿verdad?, que esas raíces que nos mencionaba la profe de la cultura preventiva tienen que venir con una metodología de trabajo. En mi práctica profesional hemos tenido casos de éxito de personas que han permanecido en organizaciones de una manera, digamos, con una trayectoria profesional en cargos que han ido evolucionando algunos casos y otros que han quedado desde que entraron y continúan en esas organizaciones. Uno de los casos que con más trayectoria hemos tenido el gusto de tener y de conocer, y bueno, cuando recientemente me invitaron a dar una conferencia relacionada a estos casos de éxito, para mí es una estrellita, es una persona con discapacidad visual
es una madre. En ese momento yo trabajaba en un hotel acá en Mérida, en el área de seguridad laboral, y la persona de recursos humanos había recibido la noticia que debía cumplir con la cuota del 5% de las personas con discapacidad y me asignaron ese trabajo. Y como lo decía la profe en la vez anterior, pues siempre empiezan, no tienes y disculpen las palabras, pero así era, un mochito que esté por ahí, alguien que bueno, que tal. Entonces, a mí eso me incomodaba, porque yo decía, pero son personas que son útiles a la empresa y que podemos buscarle la forma de trabajar acá. Entonces, bueno, abrimos las vacantes y nos llegaron muchos currículums y se hizo una selección de personas en base a las discapacidades. Antes de ver las discapacidades, vimos primero los perfiles. Lo primero fue ver los perfiles. Luego que vimos los perfiles, sí nos dedicamos a ver el puesto de trabajo o vacantes que habían. Y en este puesto de trabajo que les estoy mencionando, había una vacante en la recepción del hotel. Y la persona con discapacidad visual tenía un grado de discapacidad que era visión de túnel. Sencillamente la persona veía, pero no tenía visión periférica. Pero cuando yo la entrevisto, ella me ve la cara, ella lee, solamente que necesitaba unos lentes, por supuesto su bastón, pero ¿por qué me llama la atención su perfil? Porque ella era una ingeniero en sistemas. Entonces, siendo ingeniero en sistemas, pues también tenía unas capacidades que nos podían fortalecer el equipo. Bueno, la llamamos a la entrevista, la persona pasa con todos los componentes que se estaban pidiendo en ese momento y ella ingresa al área de recepción. El único ajuste razonable que tuvimos que hacer fue un teléfono que tuviera los números más grandes y que tenía, digamos, los puntitos del braille para hacérselo más fácil. Y ella trabajó allí en la recepción por mucho tiempo. En el mes de abril, aquí me invitan a dar una conferencia y yo dije, voy a llevar ese caso de éxito y me acerqué a la institución a verificar cómo estaba ella. Ella ya tiene 13 años en ese cargo y no solamente pasó de ser recepcionista, sino que telefonista, sino que pasó a ser recepcionista y llegó a ser jefe de recepción en este hotel. Además de eso, ya sus hijas se graduaron, cuando yo las conocí estaban pequeñitas, fue un aporte no solamente a esta trabajadora, sino a su entorno familiar, porque ella era madre soltera, con una discapacidad de un grado moderado y que era degenerativa, y que aún así pudo superarse y sacar adelante sus dos hijas. Entonces, ese es el caso de éxito que yo he tenido como bandera. ¿Por qué? Porque era en contra todo viento y marea que una persona con discapacidad visual pudiese entrar en un hotel a trabajar. Y, sin embargo, tuvo la oportunidad. El segundo caso fue una persona que en ese momento no se llamaba del trastorno del espectro autista, sino Asperger, en este caso. Y esta persona, cuando yo trabajaba en esa cadena de hoteles, me llamaron de Caracas a decirme que por favor recibiera a una persona que iba a llegar con un pasante. Y yo, perfecto, lo recibí. Yo no sabía que tenía discapacidad, pero cuando veo el muchacho, llega con su mamá. Y era un muchacho ya formado, o sea, se estaba graduando, era de la universidad. Y yo decía, pero Naguará, ¿qué nivel de sobreprotección tenemos? Pero bueno, yo no juzgué, yo dije, bueno, vamos a recibir lo que más. Cuando llegó la señora, se quería asegurar que yo lo iba a recibir, me lo encomendó, no sé qué, y yo lo recibí y bueno, el muchacho muy amable. Y cuando estamos terminando la entrevista, yo le digo, bueno, ¿dónde te gustaría iniciar? No, donde sea, donde sea, donde se espera porque recibieran el chico.
Y el desespero era, pero yo le dije, pero qué le llama la atención de venir a Mérida tan lejos, sin su mamá? Y ella me dijo, porque en ningún lado lo han aceptado. Y yo, ¿cómo no lo van a aceptar si es tan inteligente, las notas, todo? No, porque es que él es Asperger. Y yo dije, ¿y eso qué tiene? Y ella dijo, por eso es que estamos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Lo incluimos dentro del equipo y lo primero que hice fue buscar dónde había trabajo atrasado. Y el departamento de control de calidad era el que estaba más atrasado. Y este compañero fue a trabajar en ese departamento. A las 3 semanas llega la gerente del departamento de calidad y me dice, mira, Verity, no soporto a Elías, cámbialo de departamento. Y yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, explícame. Y la gerente me dice que ya no le quedaba más trabajo por hacer, que si él seguía así le iba a quitar el puesto y que no podía seguir ahí. Él hizo en 6 meses el trabajo que ella tenía súper mega atrasado. Por supuesto, a Elías lo ubicamos en diferentes departamentos y en todo fue excelente. La noticia es que cuando sigo haciendo la investigación para saber dónde está ahorita Elías, él está en Estados Unidos en una cadena hotelera trabajando en el departamento de calidad. Entonces quiere decir que si tú recibes a la persona y lo ves más como persona y haces lo propio para poder darle un ecosistema que le genere una dignidad, puedes hacer un pequeño cambio en el mundo, es decir, puede hacerse un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque no sabíamos que el trabajo que estábamos haciendo en Mérida, en un hotel de escasamente 80 trabajadores, estaba sonando a nivel nacional en la misma cadena de hoteles. Y así incluimos personas con discapacidad física, una persona que tenía una movilidad reducida, incluimos una persona que tenía también falta de movilidad en un brazo, y poco a poco fuimos incluyendo personas con discapacidad en esta organización. Luego de allí, cuando montamos nuestra empresa consultora, pues hemos trabajado en esta área, facilitando lo que es la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, siguiendo metodologías que tienen 3 pasos muy sencillos. El primero, un buen diagnóstico inicial, donde evaluamos, ¿verdad?, la accesibilidad, y analizamos los puestos de trabajo para saber dónde pudieran haber vacantes. Segundo, hacemos un trabajo de sensibilización y cultura, capacitando a líderes y equipos antes de incluir las personas con discapacidad, porque lo decía Nubia, o sea, si las personas no conocen lo que tiene su compañero, pues evidentemente hay una falta de comunicación organizacional. Sin embargo, difiere un poco del planteamiento, con todo el respeto, porque no todo el mundo le gusta que se sepan su diagnóstico. Entonces, es importante reservar y proteger, porque recuerden el principio de la no maleficencia. Tenemos que proteger a la persona y su dignidad. Si la discapacidad no es visible y la persona no quiere que se sepa, debemos tratarla o establecer protocolos de formación que resguarden su condición. Sin embargo, coincido en lo que decía Nubia y la doctora Evelyn, donde el recurso humano es la clave para poder llegar a ese punto. Entonces, en esa segunda fase, antes de incluir personas con discapacidad, hacemos una sensibilización y promovemos esa cultura de la cual nos hablaba la profe con Ormeño en el 2013, donde lo que hacemos es que basamos esa capacitación en temas de conocimiento sobre lo que es la discapacidad, sobre los diseños que vamos a trabajar en función de los cargos disponibles. Por supuesto, se ayuda a los trabajadores a entender cómo hablar de manera inclusiva, ¿sí? Y se les ponen límites que sean sanos para evitar que la persona cuando ingrese tenga dificultades por bullying, por mobbing, por chalequeo, como lo quieran llamar.
Y por supuesto se le tiene que hacer un seguimiento porque un sistema de gestión jamás está completo si no hacemos una verificación y unas acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones, ¿verdad? Y por último, se le monitorean los indicadores de la persona a nivel no solamente de la inclusión como tal, del clima laboral, sino también su parte preventiva y su vigilancia epidemiológica de la salud. Allí hemos tenido bastantes dificultades porque, por ejemplo, el caso más reciente que tuve fue en un restaurante donde el trabajador, cuando yo estaba firmando notificaciones de riesgos, yo veía que el trabajador quería hablar conmigo y quería hablar conmigo. Ustedes saben, ya uno tiene como el ojo. Yo dije, ¿qué querrá decirme? Entonces lo dejé de último y le dije, Felipe, venga, ¿qué quiere? Entonces me dice, yo tengo que hablar con usted y estaba muy nervioso. Yo dije, ¿qué pasó? Te escuchamos, no juzgamos, le dije yo, porque era un muchacho joven, hay que hablarle en su idioma. Entonces él me dice que la mamá le dijo que no dijera, y yo, bueno, si tu mamá te dijo que no dijeras, entonces, ok, novia, no quise tampoco hacer juicios en respecto a eso. Quería, bueno, en ese caso el muchacho no quería decirme, entonces yo le dije, pues no me digas si no tienes permiso, porque bueno, entonces me dijo, pero es que yo le quiero decir, y yo, bueno, dígame. Entonces cuando él me dice es que él es autista, pues. Y entonces ahí se me encienden las alarmas porque como todos sabemos, o la mayoría pueden saber o inferir, el área de cocina es un área altamente riesgosa para una persona con autismo porque tiene muchos factores estresores, hay ruido, hay calor, no es una condición que pudiera afectar, digamos que pudiera permitir que esa persona se mantenga en equilibrio por mucho tiempo. Entonces yo empiezo a indagar con los compañeros sin decir que él tenía esta condición y me doy cuenta por la entrevista estructurada que les empiezo a hacer a todos que él en ocasiones se desaparece y el gerente ya le tenía el ojo puesto y nadie sabía que era un factor o un momento en el cual necesitaba regularse y él me lo explica. Cuando él me lo explica, ahí entro en lo que comentábamos hace rato y elaboramos ese protocolo para lo que es digamos, las regulaciones para poder trabajar. Y entonces establecimos todo un protocolo para que todos entendieran cuál era la señal para no darle tantas instrucciones y ayudamos a que él entendiera con su permiso, a que ellos entendieran cómo trabajar con él. Este muchacho, de verdad que él se retiró de la empresa porque realmente se le hizo inmanejable los horarios, no dormía bien y eso para una persona con autismo es difícil. Pero seguimos en una amistad muy bonita. Pero ¿a dónde iba con este caso? Que cuando yo empiezo a indagar con él le hago el saber a la médica ocupacional, la doctora Evelyn, me comenta eso y yo dije, yo soy aquella chismosita observadora que va y le dice, doctora, bueno, fui y le dije a la de médico ocupacional y bueno, se le empezó a hacer el protocolo de seguimiento de su vigilancia epidemiológica y resulta que el chico, el único examen que tenía era del bachillerato, 10 años atrás. Entonces quiere decir que su condición no le habían hecho un seguimiento neurológico, su medicamento era exactamente el mismo de cuando tenía 13 años y eso es algo de lo que hablaban hace rato que tiene que ver con la familia, que lo comentaba la profe Valentina, donde la familia también debe ser sensibilizada incluso por los especialistas cuando las personas son, digamos, diagnosticadas o cuando las personas entran ya dentro de un proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque yo siento, sin temor a equivocarme, por la experiencia que ya tengo, que quizá su salida de la empresa fue promovida por la mamá para no seguir indagando o porque generaba gastos o de repente pensó que se le podría limitar el trabajo. Y realmente yo
valoro muchísimo que él sigue en contacto conmigo y por supuesto ahora está trabajando en otra empresa donde no se trasnoche, donde trabaja bien y de hecho me pide consejos que qué hacer. Bueno, muy bonita la experiencia. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que esa vigilancia epidemiológica, como último paso de sistemas de gestión para, digámoslo, la inclusión de las personas con discapacidad, es fundamental, donde el servicio de seguridad dentro del marco venezolano le corresponde al servicio de seguridad estar en continua intervención para proveer de un espacio seguro y saludable a esta persona. Y además, para ir cerrando ya la intervención, es importante también entender que cuando nosotros, digamos, cumplimos ese marco regulatorio, podemos, digamos, no tomar la inclusión de este caso como una acción de asistencia social, sino que sea como un trabajo estratégico que impulse ese rendimiento, que impulse la innovación en el mercado. ¿Por qué? Porque hay estudios de algunas empresas en Estados Unidos que dice que cuando las empresas lideran prácticas de inclusión, ¿ok?, de personas con discapacidad tienen en promedio un 28% más de ingresos y también un 30% más de margen de beneficio neto. Y probablemente generan en la economía un mejor impacto porque también es un sector de la población que está desatendido, que no consigue trabajo, que terminan siendo personas que piden en la calle. Yo no sé si alguno de ustedes está en Caracas o ha ido recientemente, pero es impresionante la cantidad de personas con discapacidad en el metro pidiendo, vendiendo caramelos. Incluso hay personas profesionales que cuando se paran allí dicen que son médicos, que son enfermeras, que son locutores con discapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso que se hablaba en la clase de ser un efecto multiplicador, yo creo que si somos 40 personas que pudiéramos impactar 10 personas o 10 empresas, cada uno de nosotros los egresados, hablaríamos de 400 empresas que pudieran tener un cambio de cultura y que pudieran ver el beneficio. Entonces yo creo que el impacto de este diplomado va más allá de tener un documento o un papel. Yo creo que el cambio de conciencia, particularmente hablo por mí, cambio de conciencia, de visión y de ver oportunidades en esta área, es del cielo a la tierra. Entonces, bueno, la profe me pedía que dijera cuáles eran los desafíos. Bueno, yo propondría el desafío de que impactemos 10 entidades laborales cada uno y allí tendríamos un rango de acción medible como lo quieres tú para los indicadores de efectividad. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad. Yo, para los que no me conocen, soy Verity González. Y bueno, muy agradecida Valentina porque la vida nos cruzó en un camino espectacular, de la manera, una serendipia que nunca imaginé que íbamos a estar aquí un año después que nos conocimos. Y muy agradecida con todos, he aprendido mucho. No, para mí también es un gustazo haberte escuchado. Por aquí me preguntaban en el privado, pero es que su intervención es muy larga. Le dije que yo le invité a que hablara. y creo que es bonito, yo me siento muy orgullosa. Esto ha sido un trabajo sostenido durante mucho tiempo. Hay un equipo detrás de todo esto. Por allí está María Mercedes, que es la tía abuela de este proyecto. Y es satisfactorio ver que el objetivo se está logrando, que si hay una sola persona que cambia la mirada respecto al fenómeno de la discapacidad, ya hicimos el trabajo. Súper acertado eso que decías, bien interesante lo que comentabas respecto a la experiencia laboral. Y les voy a comentar una cosa, porque le pedí a Verity que me
que me apoyara un poco describiendo, porque desde hace rato la vengo siguiendo, nos conocimos fortuitamente el año pasado y empezamos a seguirnos mutuamente y entendimos qué hace cada uno, aunque no somos cercanas, no hemos tenido tiempo ni de reunirnos ni nada. Sin embargo, en todo este proceso de la adecuación de este programa de formación, involucrando y pidiéndole apoyo a mucha gente que tiene rato trabajando en la discapacidad, también me encuentro que no se difunde, que la gente no habla, que no hay una trascendencia del trabajo que se está haciendo y ahí es donde hay una de las grandes deficiencias. Nosotros tenemos que empezar a divulgar lo que hacemos, a medir el impacto de lo que hacemos, a lo que decía los sistemas, el sistema de gestión desde la perspectiva de la calidad total. Si tú no mides lo que haces, no sabes que dónde hay que cambiar, no sabes hacia dónde dirigir, y lo has venido haciendo muy bien. Yo que tengo un hijo con autismo, entiendo lo de la regulación, lo de la autorregulación, lo dice Bourdieu, el hábitus es el conjunto de cosas que nosotros acoplamos para que nuestro encaje en el comportamiento social no nos delimite nuestras costumbres, nuestra forma de ver la vida y necesitamos contención. Si una persona cuyo marco de referencia, sobre todo a nivel neurológico, que está afectado por lo bioquímico, lo hormonal, los factores internos, esos factores estresores, a veces, por ejemplo, cuando usted entra a una cadena, a una tienda de esta donde venden cualquier cosa y hay de todo, hay 500 millones de tazas ordenadas por colores, unas luminarias, olores, usted siente deseos enormes de salir de allí. Imagínese una persona cuya bioquímica cerebral está afectada por unas condiciones de salud. Entonces, y qué bueno que ellos tienen ese, creo que se llama steaming, que es su manera como ellos se autorregulan. Yo, por ejemplo, sé que César Augusto se autorregula caminando. Cuando él empieza a caminar, yo digo que hay un factor que lo está estresando, es tiempo de irnos o es tiempo de sacarlo de este ambiente. Hay otros que aletean, fíjate tú que él huye, porque es verdad, o sea, esa sensibilidad, y creo que ese es el gran valor agregado que hay, que tengamos esa sensibilidad para nosotros de lo cotidiano y de la cotidianidad, reconozcamos esas diferencias, porque todos somos diferentes. Y es allí donde nace el respeto. Hay gente que de plano dice, no me cae, no me gusta, no me parece, no, 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 no. Y por eso es que también con la empatía hay que tener cuidado. La gente dice, es que no te pones en mis zapatos, es que yo no me tengo que poner en tus zapatos para respetarte. O sea, son unas dinámicas también desde lo social y desde lo sociocultural que hay que tener cuidado. Fíjate que me llama mucho la atención y es una muy bonita experiencia que las cadenas hoteleras, desde la perspectiva organizacional, son entidades laborales de top, de imagen, de garantizar el confort de quienes asisten a esas instalaciones, indistintamente si son hoteles de alta o baja rotación, si son cadenas internacionales. O sea, siempre hay un esquema en el que el cliente debe salir totalmente satisfecho. Entonces, el estándar tanto del trabajo, de la pulcritud y del personal es un alto estándar. O sea, y eso debes saberlo tú mejor que yo. Entonces, qué bonito que una cadena hotelera permita el desarrollo, porque quizás incluso en un contexto de normalidad pareciera contradictorio, no pudiera someter a tensionar ese manejo VIP o top o élite porque tenga, y no, al contrario, funciona perfecto. Y me llama también la atención, y por ahí lo comentaban, y eso es bastante común, cuando la gente se siente afectada por la capacidad de trabajo de estas personas. Entonces el problema no lo tiene el otro, el problema lo tiene el que no reconoce sus incapacidades, porque ahí sí son incapacidades e incompetencias. Hay mucha tela que cortar, estoy segura de que
de que las tareas de este módulo que se unen con el módulo anterior van a ser bien satisfactorias porque pudiéramos pasar todo un día hablando de experiencias exitosas, de otras que no son tan exitosas. Y cierro con esto que tú decías. Las organizaciones, las entidades laborales, incluso en las ONG, la gobernanza, el compliance, la institucionalidad, tiene que liderar hacia el futuro. Y el futuro con inteligencia artificial, con metodologías ágiles, con liderazgos transformacionales, con enfoques inclusivos, exigen que nosotros no veamos la discapacidad como un fenómeno, sino que veamos el respeto por un ser vivo, más allá de un estándar y un estigma. Entonces, yo agradezco muchísimo tu intervención, Verity, fue un deleite. Y como siempre, todas las clases nos van sumando, nos van dejando y nos van permitiendo ir complementando y bueno, valoro mucho la intervención de la profe Belín, que siempre con esa experiencia siempre nos da ejemplos reales, palpables, que nos permiten asegurar que sí se pueden hacer buenas y nuevas y mejores todas las cosas. No sé si hay alguien que quiere intervenir, si nos vamos a despedirnos para vernos en una próxima oportunidad. Bueno, efectivamente, voy a permitir despedirme, esperando que nos encontremos la próxima semana, hablando sobre el ocio crítico y las perspectivas de la participación social de los trabajadoras y trabajadoras en el contexto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Comentando cómo es posible el esparcimiento, el bienestar fuera del entorno laboral como un complemento general de la perspectiva bioética laboral. Voy a detener la grabación